Hola, buen día a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes y hablar de un tema fundamental en el mundo de la agronomía, la nutrición vegetal. Hoy iniciaremos con la unidad uno, que se titula Conceptos básicos. Y bueno, dentro de ella pues abordaremos la importancia que tiene la nutrición vegetal. Y para entender esta importancia, vamos a pensar en lo siguiente. Sin plantas, la vida en la tierra pues no sería posible, ya que las plantas son la base en la cadena alimenticia y nos proporcionan oxígeno, alimentos, fibras, medicinas y, pues, ¿por qué no decirlo?, hasta materiales de construcción. Pero para que las plantas puedan cumplir con su función, pues necesitan, como nosotros los seres humanos, alimentarse o nutrirse adecuadamente. Entonces, la nutrición vegetal influye en la productividad agrícola y, por tanto, en la seguridad alimentaria del mundo. En un mundo donde la población sigue creciendo y pues bueno, es necesario garantizar cultivos que sean sanos y eficientes, que sea una prioridad. La fertilidad del suelo, el balance de nutrientes y el uso eficiente de los fertilizantes, entonces van a ser factores claves para poder lograr esta seguridad alimentaria en nuestro mundo. Además, un adecuado manejo de la nutrición vegetal va a reducir el impacto ambiental, pues cuando nosotros aplicamos fertilizantes sin conocimiento, podemos contaminar el agua, deteriorar los suelos e incluso afectar la biodiversidad. Por eso, debemos de entender cómo las plantas absorben y utilizan los nutrientes y nos permite entonces, pues, el diseño de estrategias sostenibles y eficientes para tal tarea que se tiene. Pero, entonces, ¿qué es exactamente la nutrición vegetal? Bueno, lo vamos a poder definir como el conjunto de procesos mediante el cual las plantas obtienen, absorben, transportan y asimilan los elementos químicos esenciales para su crecimiento y para su desarrollo. Mejor dicho, en otras palabras, pues es el mecanismo por el cual las plantas toman los nutrientes del suelo, el agua y el aire para formar su estructura y realizar sus funciones vitales. Veremos que para que una planta crezca adecuadamente, pues en general andan oscilando entre 16 y 20 elementos esenciales. Algunos los pueden absorber a través del aire y del agua, como por ejemplo el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, pero la mayoría de ellos pues los va a tomar del suelo, que va a ser básicamente nuestra base, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y otros muchos micronutrientes, que no porque no se mencione quiere decir que no sean importantes, sino que por lo contrario, son importantes pero en funciones muy específicas de la planta que más adelante veremos. Entonces, cuando una planta pues no recibe algunos de estos nutrientes en la en la cantidad adecuada, pues puede presentar ciertas deficiencias que se van a reflejar en características como el amarillamiento, el crecimiento reducido, hojas deformes o la pérdida de producción. Ya que estamos hablando de estas áreas, ¿sí? De estas características que toman las plantas, ¿por qué no hablamos también de entonces qué otras áreas o qué otras ciencias o disciplinas van a acompañar a la nutrición para poder tratar estas deficiencias o estos problemas que presentan las plantas? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la nutrición vegetal no es un área aislada, sino que esta pues se va a relacionar con múltiples disciplinas que van a ayudarla a entender mejor y aplicarla correctamente. Por ejemplo, bueno, en general la biología, ¿sí? Pues porque la nutrición tiene una base biológica, porque implica procesos celulares como lo es la fotosíntesis, la absorción del agua y los minerales. Y también, bueno, pues el mecanismo exclusivo o el mecanismo específico es la palabra ideal para cada uno de los nutrientes. Y a través de este metabolismo, pues entonces también viene otra área que es la química, que esta química específicamente nos va a ayudar a entender
cómo los nutrientes van a interactuar en el suelo y dentro de la planta. Y pues bueno, es también fundamental conocer las reacciones químicas que permiten la absorción y la asimilación de estos nutrientes. La edafología, por otro lado, pues es una disciplina que se encarga del estudio del suelo, de su composición y de su capacidad precisamente para suministrar los nutrientes que nuestras plantas van a necesitar. Otra de las áreas que son muy importantes son la ecología, que la ecología nos ayuda a relacionarse directamente con la nutrición vegetal en el equilibrio de los ecosistemas, ya que las plantas, como mencionamos en un principio, forman la primera parte de la cadena trófica. Entonces, al ser así, juegan un papel clave en el ciclo de los nutrientes. También otra de las áreas que es trascendental en la nutrición, pues es la biotecnología. Y esta biotecnología, en los últimos años ha venido esta revolución, ¿sí?, de las ciencias biológicas, y entonces nos ayuda a mejorar a través de estas prácticas lo que es la absorción de nutrientes de nuestros cultivos, desarrollando fertilizantes que sean más eficientes o bien en el diseño de organismos genéticamente modificados que tengan una mayor resistencia a la falta de nutrientes o a la falta de de otros elementos, como también es el agua, ¿sí? Y bueno, finalmente también, por ejemplo, la climatología, que ustedes la están viendo como la agroclimatología, una materia. Entonces, esta influye directamente en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y en el metabolismo de las plantas a través, ¿sí?, de la influencia del clima en ellos. Bueno, hasta aquí, como hemos visto, la nutrición vegetal es una disciplina clave para la producción agrícola y para la sostenibilidad de nuestro planeta. A través de su estudio, pues nos va a permitir no solo mejorar los cultivos, sino también optimizar recursos, reducir la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria a nivel mundial. A lo largo de esta asignatura, que es nutrición vegetal, pues vamos a profundizar cada uno de los elementos esenciales, las funciones que tiene la planta, las deficiencias nutricionales y las estrategias que nosotros podemos utilizar para mejorar la fertilización de los cultivos, sobre todo en este tiempo donde se ha hecho un uso irracional de los fertilizantes. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema dentro de esta primera unidad que también es muy importante. Vamos a hablar de los factores que nos van a determinar las necesidades de los nutrimentos para su producción. Y bueno, continuaremos y hasta ahora ya hemos hablado, ya entendimos la importancia de la nutrición vegetal y su relación con otras disciplinas. Y ahora vamos a analizar precisamente estos factores que van a tener esa influencia en lo que es en la distribución o la necesidad de los nutrimentos en la planta. Y pues vamos a partir que, como los seres humanos, no todas las plantas van a necesitar los mismos nutrientes en la misma cantidad. Sí, las necesidades nutricionales van a depender de diferentes factores, de los cuales les voy a comenzar a desarrollar a continuación. El primero de ellos es el fenotipo y el genotipo. En algunas clases es importante distinguir estos dos términos, ¿sí? Genotipo, pues básicamente va a ser genéticamente cómo va a estar constituido ese gen. Fenotipo va a ser la expresión que tiene el genotipo, pero no nada más la expresión va a ser igual, sino que esta expresión va a depender de un factor importante y crucial, que es el medio ambiente. Y para entender cómo influyen estos factores, pues entonces también vamos a ver que a través del fenotipo, ¿sí?, va a haber características que van a ser más visibles en la planta, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, el rendimiento o la resistencia que tenga a ciertas enfermedades. El genotipo también va a influir directamente en la forma en que se absorbe y se utilizan los nutrientes. Por ejemplo, hay variedades de maíz
que han sido mejoradas genéticamente para aprovechar mejor el nitrógeno del suelo. Mientras que, bueno, otras pueden utilizar o pueden necesitar lo que es un fertilizante adicional. Y en el caso del fenotipo, depende, como lo mencioné, tanto del genotipo que venga, pero también del medio ambiente. Si una planta tuviera un genotipo resistente a la sequía, pero se encuentra en un suelo pobre, pues su fenotipo, se va a ver afectado, y con ese fenotipo afectado, pues lo que principalmente se va a dañar o se va a ver limitado es su crecimiento. En el mejoramiento genético, en el área agrícola, pues los científicos lo que siempre han buscado desarrollar cada casa comercial es que los cultivos tengan una mayor eficiencia en el uso de los nutrientes, que sean más resistentes a plagas y enfermedades, y sobre todo uno de las principales funciones es que tengan mejor calidad de producción, ¿sale? Otro factor que también influye son los factores climáticos, y por qué no, si el clima juega un papel crucial en la disponibilidad y en la absorción de los nutrientes. Y bueno, existen diversos factores climáticos que son muy importantes y que influyen directamente en la nutrición vegetal, ¿sí? Y son estos factores que también nosotros los tenemos que tener un poquito vigilados en nuestros cultivos. El primero de ellos es la temperatura, ya que esta pues afecta la actividad metabólica de la planta y la solubilidad de los nutrientes del suelo. Si la temperatura es muy baja, pues las raíces absorben los minerales más lentamente. En cambio, si las temperaturas son altas, pueden acelerar el metabolismo, pero también van a sufrir una deshidratación, o mejor dicho, una pérdida de agua. Otro factor climático es la precipitación y la humedad, ya que, como sabemos, pues el agua es fundamental para disolver y transportar los nutrientes hacia las raíces. Sin embargo, pues cuando existe un exceso de lluvias, puede lavar lo que son los nutrientes del suelo, lo que va a causar deficiencias, y pues generalmente, mientras que hace falta el agua, pues se puede limitar la absorción de los minerales. Otro de los factores climáticos es la radiación solar, que es clave para la fotosíntesis y por lo tanto para la producción de energía dentro de la planta. Hablemos de un déficit de luz, porque pues se va a reducir o va a reducir la capacidad de la planta para absorber y utilizar los nutrientes de manera eficiente. Un último factor que, bueno, es muy importante mencionar y que muchas veces no se toma en cuenta es el viento, pues el viento va a influir directamente en la pérdida de agua por la transpiración, y con ello pues afectar la estabilidad del suelo, porque generalmente lo que promueve es la erosión y con ello la pérdida de nutrientes a través del arrastre de los mismos. Y en general, pues estos factores varían de una región a otra, y sí son factores que se deben de considerar al planear las estrategias de fertilización y de manejo agronómico. Por otro lado, tenemos otros factores que también influyen en lo que es, pues como mencionamos anteriormente, en las necesidades nutrimentales de las plantas. Y yo creo que esto es uno de los principales, porque siempre yo lo que opino es que si el suelo no está sano, nada de nosotros, o sea, nada de las plantas que nosotros como agrónomos queramos manejar van a estar sanas. Entonces, pues vamos a hablar de los factores edáficos, ¿sí? El suelo es el almacén natural de los nutrientes. Almacén natural de los nutrientes. Esta frasecita sí hay que idealizarlo un poquito. ¿Por qué? Porque él tiene lo que las plantas necesitan para crecer. Pero sin embargo, pues no todos los suelos son iguales, y sus características van a determinar qué tan disponibles están los nutrientes para las plantas, ¿sí? Entre los principales factores edáficos que vamos a tener, primero que nada, es la textura del suelo. En esta textura se refiere a la proporción que hay de arena
de limo y de arcilla. Por ejemplo, un suelo arenoso tiene características de ser ligero y que drenan el agua rápidamente, lo que va a provocar una rápida pérdida de nutrientes. Por otro lado, los suelos arcillosos pues retienen mejor el agua y los nutrientes, pero cuando se compactan pueden dificultar la penetración de las raíces y con ello también la penetración del agua en el suelo. Finalmente, tenemos los suelos francos o los que nosotros también pues decimos que es una mezcla que es equilibrada entre arena, limo y arcilla, que estos pues idealmente serían los eficaces para la agricultura, ¿sí? Otra parte muy importante dentro de la edafología del suelo es el pH. Nosotros sabemos que existe un pH ácido y un pH alcalino y tenemos más o menos la clasificación que cuando tenemos un pH ácido va a ser menor a 6.5, ¿sí? Y puede hacer esto que algunos nutrientes esenciales como el calcio y el magnesio se encuentren menos disponibles. Por lo contrario, un pH alcalino que sería mayor a 7.5, pues este puede reducir la disponibilidad del fósforo y también de ciertos nutrientes como el hierro y el zinc. Y bueno, ¿cuál es el pH óptimo? Se dice que existe un pH óptimo cuando está entre 6.5 y 7.5 y pues que esto es lo ideal para tanto la absorción de nutrientes como también para la absorción de otros elementos, ¿sí? Otra parte importantísima dentro de la edafología del suelo pues es la materia orgánica, ya que la materia orgánica aporta nutrientes esenciales para mejorar la estructura del suelo. Los suelos ricos en materia orgánica tienen mejor retención de la humedad y capacidad para suministrar nutrientes de manera equilibrada. Un elemento más que es importante y trascendental en la edafología. Yo por eso les dije que la edafología, el suelo, la estructura es muy importante porque de aquí depende todo. Bueno, esto es el SIC o que nosotros los agrónomos conocemos como la capacidad de intercambio catiónico y se refiere a la capacidad del suelo para retener y liberar nutrientes esenciales. ¿Sí? Los nutrientes con los suelos que tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, pues entonces pueden retener mejor los fertilizantes y evitar pérdidas por lixiviación o incluso por filtración, ¿sí? Y finalmente, bueno, otro elemento es la salinidad del suelo. Como sabemos, el exceso de sales es algo que está presente en la mayor parte de los suelos y esto pues puede afectar la absorción de agua y nutrientes, lo que va a provocar estrés en las plantas y va a reducir su rendimiento, ¿sí? Las necesidades que hay de nutrimentos de una planta pues no van a depender nada más de su genética, sino también del ambiente en donde crece, ¿sí? Ya hemos hablado que factores como el clima y las condiciones del suelo, bueno, van a determinar también cuánto y qué tipo de nutrientes van a necesitar nuestras plantas para desarrollarse de forma óptima. Bueno, es importante pues para nosotros como agrónomos, ¿sí? Conocer pues lo que son los factores tanto edáficos, climáticos, ¿sí? Para poder tomar entonces las decisiones correctas en fertilización, en riego y en selección de cultivos, ¿sale? Y bueno, pues bien, hasta ahora ya hemos hablado un poco o mucho sobre la importancia de la nutrición vegetal y los factores que van a influir en la necesidad de nutrientes. Ahora vamos a dar un paso más allá y nos vamos a enfocar en entender qué hace precisamente que un nutriente sea considerado o no esencial para las plantas, ¿sí? Yo siempre les he dicho esta frase de los agrónomos que es depende, ¿sí?
así siempre se dice depende de qué, depende del cultivo, depende de la tierra, depende del clima, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, no todos los elementos presentes en el suelo o en el ambiente, pues son aprovechados por las plantas, ¿sí? Y para determinar cuáles son verdaderamente esenciales, pues varios investigadores han desarrollado a través del tiempo lo que son criterios muy específicos. ¿Sí? Tenemos ciertos, pues científicos, ciertos investigadores que lo han hecho y vamos a platicar de tres. ¿Sí? De tres que han hecho estos criterios. El primero de ellos son los criterios de Arnold, ¿sí? Que fue uno de los primeros en establecer las reglas claras que nos iban a ayudar a definir la esencialidad de un nutriente y precisamente fue en 1957 cuando este señor, Daniel Arnold, pues estableció lo que son sus criterios que en agronomía son los más aceptados y los más utilizados hasta la fecha, ¿sí? Según él, pues un nutriente se va a considerar esencial si cumple con tres principios fundamentales. El primer principio es, el nutriente es necesario para completar el ciclo de vida de la planta, es decir, si ese nutriente la planta, perdón, sin ese nutriente la planta no puede germinar o no puede crecer, ni florecer, ni producir semillas. O bien, número 2, no puede ser sustituido por otro elemento. O sea, cada nutriente cumple funciones específicas dentro de la planta. Por ejemplo, el nitrógeno es indispensable para la formación de proteínas y ningún otro elemento puede reemplazar esa función, ¿sí? Y el número 3, debe de participar directamente en el metabolismo o estructura de la planta. Esto significa que el nutriente debe formar parte de los procesos bioquímicos esenciales, como la fotosíntesis, la respiración o la síntesis de proteínas. Y bueno, gracias a estos criterios se ha establecido la lista de 16 a 20 elementos, como lo mencioné en un principio, que son esenciales para las plantas, que incluyen macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y otros micronutrientes como el hierro, el zinc y el manganeso. Otro investigador que también pues estableció sus criterios es los criterios de Ulrich, ¿sí? Que Albert Ulrich, ¿sí? Propuso lo que fue una forma diferente de clasificar la importancia de los nutrientes. Él lo que hizo fue que los enfocó en relación a la cantidad absorbida y el crecimiento de la planta. Sí, lo que fue Ulrich, pues estableció que los nutrientes pueden dividirse en tres categorías según la concentración que afecta el rendimiento del cultivo. ¿Sí? Por ejemplo, existe una zona de deficiencia, una zona óptima y una zona de toxicidad. Vamos a hablar, por ejemplo, la zona de deficiencia es cuando el nutriente es escaso, pues el crecimiento de la planta va a ser limitado y pueden aparecer síntomas visibles como las hojas amarillas, la necrosis o un crecimiento atrofiado de la planta. En la zona óptima, pues aquí la planta absorbe la cantidad adecuada de nutriente y alcanza su máximo potencial de crecimiento y de producción. Y después tenemos una zona de toxicidad, que esta es cuando el nutriente pues se encuentra en exceso y en lugar de beneficiar a la planta, pues se vuelve dañino. Y con ello, pues bueno, va a causar problemas fisiológicos y va a reducir el rendimiento del cultivo. Este criterio pues nos ayuda a entender que no solo va a importar la presencia del nutriente, sino también que esté presente en la cantidad adecuada, ya que un desequilibrio en la fertilización puede ser tan dañino como una deficiencia, ¿sí? Entonces, en eso era lo que proponía, que tenemos que tener cuidado. Finalmente, tenemos a Boning, ¿sí? Que él aportó
otra visión también sobre la disponibilidad de los nutrientes y su interacción con la planta. Sus criterios en general se basan en dos ideas principales. El primero de ellos es que la planta puede absorber el nutriente de una forma utilizable, ¿sí? O sea, no basta que un nutriente esté presente en el suelo, debe de estar en una forma que la planta pueda asimilar. Por ejemplo, el nitrógeno se puede encontrar en varias formas, en nitrógeno como tal, en amonio, en nitritos, en nitratos, pero solo algunas de ellas pueden ser absorbidas fácilmente por las raíces. Y su segundo criterio era que el nutriente debe influir en la fisiología de la planta, es decir, ¿sí? Debe de desempeñar una función específica dentro del metabolismo vegetal, ya sea función enzimática, estructural o de transporte de energía. Gracias a lo que fueron estos criterios de Bunning, ¿sí? Se profundizó en el estudio de la disponibilidad y de la movilidad de los nutrientes dentro de la planta, lo que permitió desarrollar mejores estrategias de fertilización. Estos tres investigadores indudablemente pues nos han dado herramientas clave para comprender qué hace que un nutriente sea esencial y cómo su concentración afecta el crecimiento vegetal. Y bueno, en resumen de estos tres, pudiéramos nosotros decir que Arnold estableció los principios básicos de la esencialidad de los nutrientes. Ulrich nos enseñó la importancia del equilibrio en la absorción y Bunning nos ayudó a entender la disponibilidad de estos nutrientes. Aplicar yo, desde mi punto de vista, estos conceptos en la agricultura, pues nos va a permitir optimizar el uso de fertilizantes, evitar las deficiencias o las toxicidades y también mejorar la producción de los cultivos de manera sostenible. Continuando con nuestra unidad 1, viene lo que es la clasificación de los nutrimentos o de los nutrientes en las plantas. Pues bien, ahora que ya hemos comprendido un poquito qué hace que un nutriente sea esencial o no en las plantas, pues entonces llegó el momento de analizar cómo se clasifican estos nutrimentos vegetales, ¿sale? Entonces vamos a hablar o vamos a decir que los nutrimentos vegetales son elementos químicos que básicamente las plantas necesitan para completar su ciclo de vida y para cumplir funciones metabólicas, ¿sí? Esenciales. Sin embargo, pues no todos los nutrientes o nutrimentos son iguales, ¿sí? Ya que estos pues se van a diferenciar por la cantidad en la que se requieren, la función que van a hacer dentro de la planta o incluso hasta la movilidad que van a tener, ¿sí? Entonces, para organizarlo mejor, pues también científicos e investigadores a lo largo de los años, pues han clasificado los nutrimentos en diferentes categorías, ¿sí? La primera clasificación es según la cantidad requerida. ¿Requerida de qué? Del nutriente o nutrimento, ¿sí? Y bueno, pues esta clasificación la encontramos como los macro y los micronutrientes, ¿sí? Y bueno, hablando de los macronutrientes, pues se dice que son elementos que la planta necesita en grandes cantidades, o sea, mayores al 0.1% del peso seco de la planta. Por ejemplo, tenemos lo que son los macronutrientes primarios y los macronutrientes secundarios. Dentro de los primarios, pues ya sabemos que es el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? El nitrógeno es esencial para el crecimiento y la producción de proteínas, mientras que el fósforo es una clave importante en la fotosíntesis y la transferencia de energía. Ya sabemos que nuestra moneda energética a través de las reacciones bioquímicas es el adenosintrifosfato o el ATP, ¿sí? Y el potasio pues regula la apertura de estomas y la resistencia a enfermedades. Posteriormente, dentro de estos macronutrientes también tenemos los secundarios,
como el calcio, el magnesio y el azufre, ¿sí? Hablemos del calcio porque es importante para la estabilidad de las membranas celulares. El magnesio es el componente central de la clorofila y es vital para la fotosíntesis. Y finalmente el azufre participa en la formación de lo que son aminoácidos que posteriormente van a formar las proteínas, ¿sí? Y después tenemos lo que son los micronutrientes, que estos pues se dice que son nutrientes que se requieren en cantidades pero más pequeñas, pero son iguales de importantes que los macronutrientes. Ojo, no porque se ocupen en cantidades pequeñas no los vamos a utilizar, más bien se utilizan de forma más específica que los macronutrientes por la función que cubren dentro de la planta. El primero de ellos es el hierro, que este es importante y necesario en la síntesis de clorofila. También tenemos el zinc, que nos ayuda con la regulación del crecimiento y la producción de hormonas. El manganeso, que participa en el proceso de la fotosíntesis y en la respiración celular. El cobre, que es importante para la formación de enzimas. El molibdeno, que este es indispensable para la fijación de nitrógeno sobre todo en las leguminosas o en algunos que sean más de rastreras, ¿sí? El boro, que está relacionado con la división celular y la formación también de flores y frutos, y el cloro, que bueno, sabemos que una de sus funciones principales es el balance osmótico y la fotosíntesis, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, la esencialidad de los nutrientes, ¿sí? Es importante aquí destacar que el exceso de un micronutriente puede ser también tóxico, ¿sí? Por lo que pues se deben de aplicar con precaución en la fertilización. Bueno, tenemos también otra clasificación que es de acuerdo a la función que tienen en la planta, ¿sí? Y, o sea, o mejor dicho, el papel que desempeñan en la fisiología, perdón, de la planta. Y aquí se clasifican en tres grupos que son los nutrientes esenciales, los nutrientes energéticos o metabólicos y los nutrientes reguladores. Dentro de los nutrientes estructurales, pues son los que forman parte de la estructura celular de la planta, como son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos tres elementos, pues, provienen del agua y del dióxido de carbono, y juntos van a representar cerca del 90% del peso seco de la planta. Dentro de los nutrientes energéticos o metabólicos, pues son esenciales en procesos bioquímicos de la planta, como son los macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y estos se encuentran en lo que son las proteínas, en las monedas energéticas, como el adenosintrifosfato, que es el ATP, o en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, además en coenzimas esenciales. Y finalmente, los nutrimentos o los nutrientes reguladores, que estos pues son los que regulan precisamente los procesos fisiológicos, como por ejemplo la apertura de los estomas, ¿sí? Para que la célula respire, el transporte de nutrientes y la fotosíntesis. Algunos de ellos son como el potasio, el calcio y el magnesio, ¿sí? Que estos, pues bueno, son clave en el equilibrio iónico y en la regulación enzimática de la célula. Otra clasificación también importante se da a través de la movilidad de un nutriente dentro de la planta, ¿sí? Que va a determinar dónde aparecen primero los síntomas de la deficiencia. Y esta clasificación se va a dar entonces de acuerdo a la movilidad del nutriente en la planta, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, lo que son nutrientes que sí son móviles, que estos se pueden redistribuir dentro de la planta, ¿sí? Que tienen síntomas de deficiencia y que aparecen principalmente primero en lo que son las hojas viejas, ya que la planta transporta solamente los nutrientes hacia las hojas nuevas. También, pues aquí tendríamos, por ejemplo, como ejemplo, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el magnesio, ¿sí?
Y tenemos otros nutrientes que no son capaces de moverse, que son nutrientes inmóviles, que por su característica, pues se quedan fijos en el lugar donde fueron absorbidos. Y esto, pues, permite que exista una sintomatología de deficiencias, ¿sí? Y que aparecen primero en hojas jóvenes, porque las hojas viejas, pues, no se le pueden transferir los nutrientes. Aquí los ejemplos más claros serían el calcio, el hierro y también el boro, ¿sale? Y bueno, la clasificación de los nutrientes también nos ayuda a entender el cómo y el por qué y el para qué las plantas lo necesitan. Por ejemplo, según la cantidad que ellas requieran, vamos a entonces decir que existen macro y micronutrientes. Según la función que estos nutrientes tengan en la planta, los vamos a clasificar como estructurales, energéticos y reguladores. Y según su movilidad, pues los vamos a diferenciar entre nutrientes móviles e inmóviles, lo que nos va a ayudar a diagnosticar diferencias en nuestros cultivos. Con esta información que llevamos hasta ahorita, pues podemos tomar ya mejores decisiones sobre la fertilización y el manejo de cultivos. Lo que vamos a asegurar es que ya con nuestro conocimiento podamos proporcionar a la planta un crecimiento saludable y un rendimiento, óptimo, ¿sale? Y bueno, ya casi terminamos, ¿sí? Pero antes tenemos que ver la importancia de los nutrientes en la fisiología de las plantas. Y pues ahora nos vamos a enfocar en comprender cómo los nutrientes afectan precisamente la función de las plantas o cómo afectan pues su función o funcionamiento interno, ¿sale? Entonces, vamos a ver que las plantas, al igual que cualquier ser vivo, pues van a depender de elementos químicos que componen a las células y que participan en sus procesos metabólicos, ¿sí? Sin que, sin estos nutrientes, pues la planta no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse ni producirse de forma eficiente. Y aquí tenemos que ver dos cosas claves que son importantes. La primera de ellas es el papel en la composición celular y en las funciones metabólicas, ¿sí? Y pues bueno, primero que nada vamos a ver pues los nutrimentos como un componente celular. Y tenemos que establecer que las células vegetales pues están formadas, por una combinación de elementos químicos esenciales, ¿sí? Y los cuales pues se han organizado en diferentes estructuras y compuestos dentro de la célula. ¿Cuáles son los elementos estructurales principales de la célula? Pues tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y que estos pues representan cerca del 90% de la biomasa vegetal y forman lo que son las biomoléculas esenciales, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. También el nitrógeno es otro elemento estructural, ya que este se encuentra presente en los aminoácidos, que recordemos que estos van a ser como los bloquecitos o los codones de construcción de las proteínas y que posteriormente pues también van a formar parte de lo que son los ácidos nucleicos, del ácido desoxirribonucleico o ADN y del ácido ribonucleico ARN, ¿sí? Otro de estos elementos es el fósforo, que es un componente clave de los fosfolípidos que forman las membranas celulares y que junto con el adenosín trifosfato o el ATP, pues van a dar la energía a la célula. Finalmente, otro elemento estructural principal es el azufre, que está presente en ciertas proteínas y coenzimas que son esenciales para la actividad celular, ¿sí? Dentro de los elementos que regulan la estructura celular, pues tenemos también como el calcio, ¿sí? Y que el calcio, pues, como en los seres humanos, ¿sí? Nos va a fortalecer la pared celular y mantiene con integridad las membranas. También el magnesio, que es un componente de la clorofila y que es fundamental para la fotosíntesis. Y bueno, como podemos ver hasta aquí, pues los nutrientes no solo participan en la nutrición de la planta,
¿sí? No solamente es eso, sino que también en la estructura celular lo que va a asegurar o a cimentar su estabilidad y su funcionamiento, ¿sale? Y bueno, entonces la siguiente parte de este último tema es cómo las funciones, cómo afecta precisamente la nutrición en el metabolismo o en las funciones del metabolismo de las plantas. Y bueno, tenemos que decir que el metabolismo vegetal va a abarcar lo que son todos los procesos químicos que van a permitir a la planta crecer, desarrollarse y responder a su entorno, ¿sí? Los nutrimentos, bueno, van a desempeñar funciones fundamentales en estos procesos, ¿sí? El primero de ellos es la fotosíntesis y la producción de energía como el magnesio, que ya sabemos que es parte de la clorofila y que permite la captura de luz para la fotosíntesis. También el fósforo, que es esencial para la producción del ATP o adenosintrifosfato y es la principal fuente de energía celular. También dentro de esas funciones es para la síntesis de proteína y del crecimiento celular. Y también aquí tiene su influencia lo que es el nitrógeno, que forma parte de los aminoácidos y las proteínas, y bueno, que en su deficiencia pues causa un crecimiento atrofiado y unas hojas amarillentas, ¿sí? El azufre, que está presente en enzimas y en vitaminas que van a regular la actividad celular. Otro es la regulación del agua y del transporte de nutrientes, que de estos elementos, pues los más importantes son el potasio, sí, que controla la apertura y el cierre de los estomas, va a regular la transpiración y el equilibrio hídrico, el calcio, que se encarga de fortalecer las paredes celulares, previene enfermedades fisiológicas, sí, entre muchas otras acciones que realiza. Y pues finalmente otra de las acciones es la protección contra el estrés, perdón, y la resistencia de enfermedades. Y aquí es donde el zinc pues activa las enzimas antioxidantes que protegen a la planta del daño oxidativo y el boro pues regula la formación de flores y de frutos principalmente. Entonces, cada nutriente pues desempeña un papel único en la fisiología de la planta, ¿sí? Y su deficiencia o exceso pues puede afectar lo que es su metabolismo y la producción del cultivo. A lo largo de esta unidad, pues ya hemos explorado los conceptos fundamentales de la nutrición vegetal, desde su importancia hasta la clasificación y las funciones que tienen estos nutrientes en cada una de las plantas, ¿sí? Entonces, como resumen, la nutrición vegetal, pues podemos decir que es un pilar fundamental en la agricultura, principalmente moderna, ¿sí? Porque ya hay más conocimiento, nuevas áreas, nuevas investigaciones que nos van a permitir optimizar la producción y mejorar la calidad de los cultivos. En las siguientes unidades también vamos a profundizar cada nutriente esencial, su disponibilidad en el suelo y las mejores estrategias para su manejo. Y bueno, hemos recorrido ya un camino pues muy bonito, muy fascinante a través de estos conceptos fundamentales de la nutrición vegetal. Hemos comprendido cómo y por qué las plantas dependen de los nutrientes para crecer y para desarrollarse pues de una manera óptima o de una manera adecuada. La nutrición vegetal, chicos, no solo es teoría, sino es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir mejorar la producción agrícola, hacer un uso eficiente de los recursos y garantizar los cultivos más sanos y sostenibles. Gracias por su atención, gracias por su participación. Espero que esta información les haya sido útil y que los motive a seguir explorando en el mundo de la nutrición de las plantas. Nos vemos en el siguiente audio o la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos. Que tengan un excelente día y pues bueno, a seguir cultivando nuestro conocimiento. Hasta luego.